Vamos a recordar o a leer lo que el Señor Jesús mismo le enseñó al apóstol Pablo en relación a comer del pan y beber de la copa. Y solo que antes de leerlo, ahí en 1 Corintios 11, quiero comentarles algo que lo hice en el primer servicio para que vayamos teniendo entendimiento, que todo esto que hacemos de comer el pan y beber de la copa es una acción de gracias. ¿Sí? Es acción de gracias por el cuerpo de Jesús, por su sangre que por nosotros fue derramada. Y el mismo Señor Jesús incluso, imagínense, Él dispuesto a poner su cuerpo para que su cuerpo recibiera todo el castigo, todas las consecuencias de nuestros pecados, iniquidades, rebeliones. Hay que meditar en ellos para ser agradecidos. Jesús puso su cuerpo para recibir todo el castigo, todas las consecuencias, y derramó su sangre para pagar la deuda por el pecado, una deuda que usted y yo no podíamos pagar. Bueno, sí la podíamos pagar con la muerte y el infierno, pero como no queremos eso, ¿verdad? Y no había otra manera de poder ser absueltos, pues Jesús tomó nuestro lugar y Él pagó y derramó su sangre. Sin embargo, a mí me impacta porque cuando Jesús manifestó esto a sus discípulos en la última cena, Él mismo dio gracias. Y cuando Él les dijo, miren, aquí está el pan, y lo vamos a leer, Él le dio, leámoslo acá, mejor vamos a ir a 1 Corintios 11 de una vez, porque si no, asunto de tiempo. 1 Corintios 11, como Jesús le enseñó al apóstol Pablo, lo vimos hace una semana y lo vamos a estar viendo estas semanas, ¿de acuerdo? Nunca nos cansemos de esto, porque aquí está todo el poder y todo lo que necesitamos para ser sanos, plenamente sanos en nuestro espíritu, alma y cuerpo. 1 Corintios 11, versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias. Diga conmigo, Jesús dio gracias. Y esta acción de gracias está referida al cuerpo y a la sangre de Jesús. Y vimos cómo en el primer servicio, cómo esta palabra gracias, y que está en Lucas, también en Mateo, esta palabra gracias es la palabra griega, y se la voy a pronunciar en nuestro español, la palabra griega Eucaristía. Eucaristía significa gratitud por el pan. ¿Sí? Gratitud por el pan, eso significa Eucaristía. Yo aclaro esto porque cuando no hay conocimiento, al oír esa palabra la asociamos rápido en otros lugares donde se menciona y como que rechazamos eso. No, Eucaristía es acción de gracias, es acción de gratitud por el pan. ¿Y quién es el pan de vida? Jesús. ¿Sí? Jesús, Él mismo, a mí me impacta porque Jesús mismo dando gracias, Él teniendo esa gratitud con el Padre por el privilegio, por el honor, por todo, porque el Padre le concedió, le permitió que Él fuera, ¿sí?, el culpado y condenado en lugar nuestro. O sea, Jesús sintió gratitud, tuvo gratitud con el Padre de darle, mire, de concederle Él poner su vida para pagar por el pecado, la rebelión, por todo lo malo que hay en nosotros y por todo lo malo que hacemos. Él en esa última cena, Él le dio gracias, partió el pan y le dio gracias. Y leamos nuevamente ahí en el versículo 24, y habiendo dado gracias, que dice, lo partió y dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. Ya conmigo, tengo que hacer esto en memoria de Jesús. Pero vea la actitud de Jesús, esa gratitud. Él dio gracias y tomó el pan, lo partió como una demostración de lo que iba a suceder con Él, con su cuerpo, que fue molido, fue herido, fue deshecho su cuerpo. ¿Y por qué fue herido, molido y deshecho? Lo vamos a ver un momento cuando termine de leer esto. Pero Él tuvo esa gratitud, dio gracias, lo partió y les dijo a sus discípulos, tomen, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Pero hagan esto en memoria de mí, no lo olviden. Hagan ustedes lo mismo para recordar lo que Él hizo, para recordar su muerte. Y luego dice en el 25, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban
en memoria de mí. Así pues, todas las veces que coman este pan y beban esta copa, ¿qué dice? Dígalo en voz alta: la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. La muerte del Señor, esa palabra anuncian es proclaman, divulgan, enseñan de la muerte de Jesús, ¿sí? Dan testimonio de que Jesús murió, porque hay un poder tremendo, hay una gran bendición para nosotros en la muerte de Jesús. ¿Sí? Y en su resurrección, por supuesto, pero aquí estamos ahorita con esto enfocándonos en la muerte de Jesús, para que usted y yo cada vez tengamos más y más gratitud con Jesús por haber muerto por nosotros, por haber muerto en nuestro lugar. ¿Me está escuchando? Es por eso que cuando nosotros hacemos esto, ¿sí? Esta Eucaristía, esta acción de gracias por el cuerpo y por la sangre de Jesús, mis hermanos, miren, estamos agradeciendo su muerte, proclamando que Él murió no solo por morir, murió en lugar nuestro. Murió por nosotros, para salvarnos a nosotros, para que, mire, Él aceptó ser culpado y condenado en lugar nuestro, para que usted y yo seamos declarados, y delante del Padre estamos declarados sin culpa. Es por eso que, mire, por gracia hemos sido justificados. Hay una justificación gratuita en Cristo Jesús, por creer en su muerte, por creer en su sangre, por creer en su nombre, mis hermanos, delante del Padre. Escuche bien esto, porque es crucial para tener una vida siendo más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es crucial entender que en Cristo Jesús, delante del Padre o para el Padre, somos considerados justos y somos considerados santos, aunque no lo somos por nosotros mismos. Y en Cristo Jesús se nos da la oportunidad que mientras por gracia, por don, se nos considera como santos, como justos delante del Padre, por don se nos da la oportunidad también que seamos transformados, que seamos hechos a la imagen de Dios nuevamente, para que un día podamos también ser justos y santos, ya no solo por don, sino porque el carácter de Cristo se ha formado en nosotros. Esto es poderoso. Vea qué gran regalo. Vea todo lo que Jesús compró para nosotros con su muerte. Amén. Y entonces, para que no olvidemos esto y para que recibamos todo ese beneficio de la muerte de Jesús, es por eso que Él nos dice: hagan esto en memoria de mí. Y créanme que cada vez que lo hacemos con conocimiento, con revelación, con entendimiento, con fe, con convicción, cada vez que lo hacemos, recibimos una nueva liberación, una nueva sanidad, recibimos más vida. Porque nosotros, aún a pesar que somos salvos de la paga del pecado, todavía hay mucha muerte en nosotros. Estábamos totalmente muertos en nuestros delitos y pecados, pero en Él recibimos vida. Pero Él vino a darnos vida, pero vida en abundancia. Necesitamos tener cada vez más de la vida de Jesús, pero para ello tiene que irse saliendo de nosotros o quitando de nosotros toda la muerte que tenemos por el cuerpo de pecado, por la naturaleza pecaminosa que tenemos. Sí me va a entender con esto. Cada vez tenemos que absorber más de la vida de Jesús. La vida de Jesús echa fuera todo tipo de muerte que tenemos. Es un proceso, pero tenemos que llegar a tener toda la vida en abundancia que Jesús nos vino a dar. Esa vida divina. Amén. Y eso es lo que va estableciendo el reino de Dios en nosotros. Entonces, cada vez que lo hacemos, y eso es lo que quiero que quede en el espíritu de cada uno de nosotros en esta hora, cada vez que hacemos esta Eucaristía, y espero que se haya quedado claro para que no se malinterprete, ¿de acuerdo? Porque tenemos una imaginación, una mente que tiene que ser sanada. Pero cada vez que damos gracias y hacemos esto en memoria de Él, recibimos, sepa usted que recibimos más sanidad. Por lo tanto, entre más lo hacemos, más sanidad recibimos. Por eso Jesús dijo: hagan esto todas las veces. Y yo les decía en el primer servicio, si Jesús no dijo cuánto, no nos puso límites, solo dijo: hagan esto, ¿sí? Todas las veces. Miren, mis hermanos, hagamos todas las veces que podamos esto. ¿Por qué?
Porque cada vez recibimos más y más sanidad. Amén. Y hay cosas, mira, hay muchas cosas que Jesús logró para nosotros al haber muerto por nosotros. Una de ellas, por ejemplo, está en Hebreos capítulo 2. Vamos a leer el versículo 14 para que vayamos entendiendo. Hablando de Jesús, dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, o sea, de un cuerpo humano, Él, o sea, Jesús, Cristo, también participó de lo mismo. O sea, Él también obtuvo un cuerpo humano. Ahora, ¿con qué propósito? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Miren, mis hermanos, yo creo que el viernes hablaba con quién, yo creo que con mi hermano Bairo, de lo que es, no tenemos idea de lo que el miedo a la muerte produce en nosotros. Y no solamente a la muerte física. ¿Por qué cree que tenemos miedo a la muerte física? Por el pecado, por la maldad, porque el diablo se aprovecha de eso. Se aprovecha de eso. Pero creo que lo peor es algo que a veces no nos damos cuenta, un miedo terrible que tenemos, y es el miedo a morir a nosotros mismos. Es el miedo a morir al yo, a morir al ego. Es el miedo a no ser reconocidos, a no ser admirados, a no ser valorados. Hay un miedo terrible, y es, mire, si algo utiliza el enemigo para paralizarnos, para tenernos aprisionados, para tenernos encarcelados, como que nos pusiera una camisa de fuerza para tenernos ahí, que no podamos hacer nada, mis hermanos, nada de lo que Dios quiere que hagamos. Si algo utiliza es ese miedo. Hay dos armas letales que el enemigo utiliza, y es el miedo y la ignorancia. ¿Me está escuchando? Entonces el miedo a no ser alguien, el miedo a no ser reconocido, el miedo a la crítica, el miedo al rechazo de las personas, eso, mire, por un lado nos paraliza y por el otro lado nos impulsa a hacer acciones o a tomar decisiones imprudentes que solo nos traen más dolor. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros obedecemos lo que Jesús nos manda, porque Él mismo lo estableció, no lo estableció ningún hombre, el hecho de hacer esto todas las veces que podamos, mire, cada vez que lo hacemos, y Él nos va a dar más revelación, más entendimiento, más convicción del valor de su muerte, de lo que Él compró para nosotros con su muerte, y entonces vamos a ser liberados. Y aquí vimos en Hebreos que, mire, Él tomó un cuerpo humano. ¿Sabe para qué tomó Cristo un cuerpo humano? ¿Para qué? Para poder morir en lugar nuestro. Y con esa muerte, entre varias cosas que vamos a ir aprendiendo, dentro de esas cosas, dice acá, leamos nuevamente el versículo 24, dice que, mire, Él también participó lo mismo para destruir. Por favor, que se nos meta en nuestro espíritu esto. Jesús tomó un cuerpo humano para poder morir como nosotros, mis hermanos. Se hizo semejante a nosotros para poder morir como nosotros, y morir en nuestro lugar, para destruir por medio de la muerte, destruir al que tenía el imperio de la muerte. Porque era, mire, Lucifer caído, Satanás en sus diferentes manifestaciones, Satanás, diablo, serpiente y dragón, tenía el imperio de la muerte, tenía las llaves de la muerte y del infierno. De hecho, Satanás, no sé si usted lo sabía, tenía las llaves. ¿Por qué digo tenía? Porque Jesús se las quitó. Porque Jesús, cuando fue al infierno, si algo hizo, entre varias cosas que hizo, fue quitarles las llaves de la muerte del infierno. Es por eso que cuando Jesús resucitó, también resucitaron, dice la palabra, muchos de los santos que habían muerto en aquel tiempo, y no sé de cuánto tiempo para atrás, pero eso haber sido bien emocionante. Gracias a Dios no estuve ahí, porque me hubiera muerto de un susto al ver ahí a todos los que, porque estuvieron 40 días caminando ahí en la ciudad, y haber sido bien interesante eso, ¿no? Pero bueno, el asunto es que Jesús, miren, mis hermanos, destruyó, le quitó a Satanás el imperio de la muerte. Pero ahora nos toca a nosotros ser liberados
de ese miedo a la muerte de todo tipo, principalmente a morir a nosotros mismos, el miedo de consagrarnos y de vivir, de existir y de vivir para Cristo Jesús. Hay un miedo tremendo. Sí, lo que pasa es que no estamos conscientes, y mientras no reconozcamos que tenemos ese miedo, vamos a estar todavía esclavizados por el enemigo. Y eso nos paraliza. Mire, no somos lo que deberíamos de ser en Dios, y no hemos hecho lo que tendríamos que haber hecho ya en Dios, y no tenemos lo que tendríamos que tener ya en Dios. ¿Sabe por qué? Por el miedo a morir a nosotros mismos. Eso nos tiene paralizados. Estamos luchando, ¿sí? Por un lado sí queremos de Dios, pero por el otro lado queremos la aprobación de la gente, queremos satisfacer los deseos de nuestra carne. Hay una guerra dentro de nosotros, una guerra de voluntades, mis hermanos, que eso nos tiene estancados. Y es por eso que no estamos a la altura que deberíamos de estar a este día en Cristo Jesús. Pero tenemos que vencer eso. Y una de las cosas que hay que vencer, porque nos paraliza muchísimo, ¿sí?, de ese miedo a la muerte, que trae mucha muerte de hecho a nuestra vida, es el miedo a la crítica y el sentimiento de culpa que todos manejamos por nuestros errores, por nuestros pecados, por nuestros fracasos y por todo tipo de cosas. No tenemos idea ese sentimiento de culpa que tenemos, ese sentimiento de condenación que tenemos cuando fallamos, cuando pecamos, cuando nos resbalamos, cuando fracasamos en algo, cuando tenemos pérdida de algo. Es una condenación que el enemigo trae a nuestra vida, un sentimiento de culpa que, mire, enferma nuestro espíritu, enferma nuestra alma y trae enfermedades físicas también. Pero tenemos que abrir nuestros ojos, ver esa realidad que hay en nosotros. No tenemos idea de cuánta culpa, con cuánto peso de culpa nosotros caminamos. Y eso nos paraliza. ¿Por qué? Porque ese peso de culpa, ese sentimiento de culpa por lo que hemos hecho, por lo que hemos fallado, mire, nos paraliza, no nos deja tener la confianza para hablar con Dios, para abrir nuestra mente y nuestros brazos para recibir todo lo que Dios quiere darnos a nosotros como hijos suyos. Pero tenemos que vencer, tenemos que deshacernos de esa culpa. ¿Y cómo lo hacemos? Creyendo en la muerte de Jesús. Acompáñenme a Romanos capítulo 8, por favor. Vamos a leer del versículo 32 para que tengamos más esperanza todavía. El que no escatimó ni a su propio hijo, hijo con H mayúscula, sino que lo entregó por todos nosotros, lea en voz alta lo que sigue, ¿cómo no nos dará también con él, con Jesús, cuántas? Todas las cosas que necesitamos. Si ya el Padre no escatimó, mire, cuando dice no escatimó, es que Él, mire, no escatimó nada, estuvo dispuesto a dar todo lo mejor de Él, su Hijo unigénito, para que Él, su Hijo unigénito, viniera a esta tierra, se hiciera semejante a nosotros, tomara un cuerpo humano como el nuestro, y Él fuera culpado y condenado en lugar nuestro, y murió por nuestros pecados, y fue al infierno en lugar nuestro. El alma de Jesús, dice, si el Padre estuvo dispuesto a hacer eso para salvarnos de la muerte, del infierno, pues cómo no nos va a dar las demás cosas que necesitamos para ser libres, verdaderamente libres. Cualquier problema que usted y yo tengamos no puede compararse, mis hermanos. Mire, cualquier necesidad que tengamos no puede compararse con el hecho de que el Padre dio a su Hijo unigénito para salvarnos de la condenación eterna. Y en ese contexto que nos dice lo que el Padre estuvo dispuesto a hacer, dice en el versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. Es una pregunta. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que acusa? ¿Quién es el que acusa? Dígame usted. El diablo. ¿Sabe qué significa diablo? Acusador. Así que los que andan acusando, ¿a quién se parecen? Pero la pregunta es, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y luego dice en el versículo 34, ¿quién es el que condenará? Bueno, paremos un momento ahí, paremos un momento. ¿Quién es el que condenará? O sea, ¿quién nos acusa? Porque la realidad es que nosotros pecamos a cada rato, fallamos constantemente. Le quiero decir algo, Dios no está esperando
que usted ya no peque. Si tenemos un cuerpo pecaminoso, una naturaleza pecaminosa, Dios no está esperando que usted ya no falle. Si todavía tenemos humanidad, tenemos mortalidad. O sea, por favor, entendamos esto. Porque hay unos que piensan, y esa es la hora del imperio de la muerte de Satanás, que todavía está operando, aunque ya Jesús le quitó eso, pero por la ignorancia. Dije que es el miedo y la ignorancia las armas de Satanás. Por la ignorancia algunos pensamos que ya fallé, ¿qué va a decir Dios? Yo pequé, que si yo no tengo que pecar. ¿Cómo que no tengo que pecar si tengo un cuerpo pecaminoso, tengo una naturaleza pecaminosa? Mire, Dios no está esperando que usted ya no peque. Lo que sí Dios está esperando es que cada vez estemos más conscientes de nuestros pecados y tengamos confianza de arrepentirnos y de pedirle perdón, y Él está dispuesto a perdonarnos. Pero ¿qué pasa si ya, mire, ya lo hice N veces? Bueno, si Jesús nos pide a nosotros que perdonemos hasta 70 veces 7 lo que nos hace alguien, ¿cómo será el Padre con nosotros? Si nosotros todavía somos malos. No sé, tampoco es licencia para pecar, pero sí es para estar conscientes que mientras estemos en esta tierra, mientras tengamos este cuerpo mortal que tiene un alma, que tiene pasiones todavía desordenadas, vamos a seguir pecando. Bueno, entonces la perfección, hay que perfeccionar la santidad de nuestro espíritu, de nuestra alma, y eso va a influir en nuestro cuerpo. Pero nuestro cuerpo va a ser libre del poder del pecado. ¿Cuándo? En el momento del arrebatamiento. Cuando nuestro cuerpo sea transformado, esto corruptible se va a volver incorruptible, esto mortal va a ser absorbido por la inmortalidad de Cristo, y tendremos un cuerpo semejante a la gloria suya. Pero hay que ser conscientes, porque por no saber eso, entonces cualquier cosita, el enemigo brinca sobre nosotros, nos dice: eres culpable, y nos mete el sentimiento de condenación, mis hermanos. Y es por eso que dice acá: ¿quién es el que condenará si Cristo es el que murió? Diga conmigo: Él murió. En otras palabras, no tenemos que dejar que, mire, ese pensamiento, ese sentimiento de condenación nos bote y nos tenga paralizados. Lo que tenemos que recordar es que ya Cristo Jesús murió por nosotros. Dice él es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además, miren, no está muerto, está a la diestra de Dios. ¿Y qué hace? El que intercede por nosotros. Hay alguien que está orando por nosotros, hay alguien que está intercediendo delante del Padre. Cada vez que usted peca, cada vez que usted falla, cada vez que hacemos algo contrario a la voluntad de Dios y nos arrepentimos, sabe que ahí está Cristo Jesús diciéndole al Padre: Padre, Él no es culpable, yo ya fui culpado en lugar de Él. Mira mi sangre, ya pagué por Él, ya pagué por Él. Él está intercediendo por nosotros, y el Padre entonces aleja sus justos juicios de nosotros, mis hermanos. Tenemos que renunciar a todo sentimiento de culpa, a todo sentimiento de condenación. Es por eso que, mire, por no conocer esto y no tener convicción de esto, es que cuando alguien falla, peca, ¿qué es lo que le dice Satanás? Estás perdido, ya no hay esperanza. Hoy sí, Dios no quiere verte, pero ni en pintura. Y entonces, ¿qué hace la persona? En lugar de correr hacia el Señor, empieza a alejarse, culpado, condenado. Ya no quiere ir a la iglesia, ya no quiere orar, ya no quiere leer la Biblia, porque inmediatamente Satanás le dice: pero si lo que hiciste, ¿para qué quieres leer? ¿Para qué quieres estudiar la palabra? Si mira nada más lo que hiciste, mira nada más cómo estás. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cómo podemos vencer? Recuérdese que vencemos con la muerte de Jesús, porque Él murió por nosotros. Él venció para nosotros a través de su muerte, mis hermanos, porque Él venció a la muerte, y de una vez y para siempre. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en ese momento? Mire, darle: Señor Jesús, es cierto, soy culpable de lo que hizo, es cierto, merezco ser condenado, pero también es cierto que tú moriste por mí. Gracias, Jesús, por haber muerto por mí. Por lo tanto, estoy absuelto de esa culpa, estoy absuelto de esa condenación. ¿Por qué? Porque nadie me puede condenar, porque ya Jesús murió. Y no solo murió, sino que también resucitó.
¿Qué es lo que tengo que hacer entonces, mis hermanos? Porque aquí está la clave también para ir cambiando. Porque no se trata solo de ser perdonado. Porque el hecho que Dios me perdone aún no me cambia el carácter. Lo hemos dicho siempre y lo seguiremos diciendo. Lo único que me va a cambiar la manera de ser, de la manera en que soy, es que además que Él me perdone, Él también me libere de la causa de esos malos deseos, de esas tendencias pecaminosas que tenemos en el corazón. Y es por eso que en 1 de Juan capítulo 1 versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Cuántos creen que Él es fiel y justo? Para perdonar nuestros pecados. Y habla en plural, nuestros pecados. Pero no solo eso. Dios está dispuesto, el Señor está dispuesto no solamente a perdonarnos, sino también ¿a qué cosa? A limpiarnos de toda maldad. ¿Y por qué? Porque Jesús compró una salvación plena, completa, una restauración plena y completa para nosotros. ¿Me está escuchando? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pedirle perdón a Dios, reconocer que somos polvos. Él se acuerda que somos polvo. ¿Qué quiere decir que somos polvo? Que tenemos una naturaleza pecaminosa. Pero no solamente decirle: Jesús, perdóname, o Padre, perdóname. Tenga por seguro que Él nos va a perdonar. Pero es que ya lo he hecho muchas veces. Sí, pero la palabra también dice que Él no solamente es fiel, sino que permanece fiel aunque nosotros le seamos infieles. Porque una cosa es ser fiel, pero otra cosa es permanecer fiel aunque nos sean infieles. Eso es algo muy diferente. Eso es otro nivel. Y es un nivel de fidelidad al que usted y yo tenemos que llegar. Tenemos que llegar yo le llamo eso, tenemos que llegar al nivel a la fidelidad nivel Dios. Vamos a saber que el carácter de Cristo está formado en nosotros cuando tengamos fidelidad nivel Dios. ¿Qué significa eso? Que vamos a ser fieles y permanecer fieles aunque nos sean infieles. Pero para eso hay que tener el carácter de Cristo en nosotros. Él nos perdona, pero también nos limpia. Entonces tenemos que aprovechar esto. Tenemos que aprovechar que ya Jesús murió por nosotros, que Él derramó su sangre. Vea, con su muerte Él compró para nosotros el ser liberados de culpa, ser liberados de ser condenados. Pero con su sangre, sí, Él provee el medio para que además de ser perdonados, mi corazón sea limpiado, sea sanado de lo que me hace tender a tener esos deseos, esas actitudes, esas reacciones pecaminosas que son contrarias al carácter de Dios. Por lo tanto, con toda confianza, mis hermanos, cada vez que fallo, cada vez que peco, y mire, vienen esos pensamientos también de culpa y de condenación, con toda confianza puedo decirle, y hay poder cuando le digo: Jesús, gracias porque tú moriste por mí. Perdóname, Señor, por lo que hice. Y seamos honestos con Él. Señor, sé que no tendría que haberlo hecho, pero la realidad es que no puedo evitar desear hacer esto. Es más, hasta siento bastante deleite cuando lo hago. Sea lo que sea, mis hermanos, ser honestos con Él. Decirle: Señor, no puedo evitar desear o deleitarme en eso. Sé que es pecado, sé que no lo tengo que hacer, pero Señor mío, Dios mío, sé propicio a mí que soy pecador. Perdóname. Y si usted le habla con sinceridad, mire, si usted le confiesa con sinceridad lo que usted siente, e incluso decirle: Señor, si por mí fuera, yo quisiera seguir haciendo eso, ya sea seguir peleando, seguir insultando, seguir haciendo qué cosas de ese lado, o seguir con estas pasiones desordenadas. Señor, si por mí fuera, yo quisiera seguir haciéndolo, pero yo te suplico que me perdones. Pero además, sálvame, Cristo, de esto. Límpiame con tu sangre. ¿Y sabe qué va a pasar? El sentimiento de culpa y de condenación va a empezar a disiparse.
Y si además de eso, ya usted entendiendo estas cosas, y usted dice: Señor, yo renuncio a todo sentimiento y pensamiento de culpa y de condenación, yo renuncio a esto. Y si usted sigue recibiendo esos pensamientos, dile: Satanás, enmudece, apártate de mí, porque escrito está que Jesús murió por mí. Nadie me puede acusar ni me puede condenar, porque Él ya pagó por mí. Él murió por mí, Él derramó su sangre para limpiarme y salvarme. ¿Quién condenará a los escogidos de Dios? Nadie, porque el juez es Él, y Él es el que justifica. Además, Él pagó por mi culpa, por mi pecado. ¿Quién podrá condenarnos? Pero hasta que no creamos bien eso, vamos a tener ese peso que nos paraliza. Pero Jesús vino a hacernos libres, y a quien el Hijo libertare será verdaderamente libre. Él mismo lo dijo. ¿Usted lo cree? Entonces, mis hermanos, para crecer espiritualmente, para avanzar de regreso al camino al Padre, hay que despojarnos de todo peso, dice la palabra en Hebreos. Y uno de esos pesos es la culpa y el sentimiento de condenación, porque eso nos hace también tener miedo, decir: no, de plano Dios no me va a bendecir, de plano Dios no me va a dar esto, de plano Dios no me va a ayudar en esto. ¿Cómo que no? Si Dios te ve justo, Dios te ve santo, por la justicia, por la santidad de Cristo Jesús. Amén. Por supuesto que, repito y aclaro, no es para que entonces pueda hacer lo que quiera, porque de todas maneras me va a perdonar. No, escrito está también que de Dios nadie se puede burlar. Pero cuando somos honestos, cuando somos sinceros, podemos recibir la sanidad. Y cuando recibimos liberación y sanidad de la culpa y del sentimiento de condena, créame, casi que en automático, sin darnos cuenta, también nuestro cuerpo empieza a recibir sanidad. Empieza a recibir sanidad. Y podemos recibir la sanidad que Jesús compró para nosotros. No porque me estoy portando bien, no porque ya dejé de portarme mal. No, la recibo por gracia, porque Él ya compró la sanidad para mí. Amén. Como está escrito, y culmino con esto, en Isaías capítulo 53, por favor. Isaías 53, versículo 3. Hablando de Jesús: despreciado y desechado entre los hombres. ¿Qué experimentó Jesús? Ser despreciado y desechado. ¿Sabe por qué Él estuvo dispuesto a ser despreciado, sufrir el desprecio y ser desechado entre los hombres? Para podernos liberar a nosotros del miedo que tenemos a ser despreciados y rechazados por la gente. Porque no tenemos idea de cuántas cosas nos tienen paralizados por el miedo al que dirán. Peor si me van a despreciar, peor si me van a criticar por caminar como Dios pide que lo haga. Y dice: varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Sabe por qué Él sufrió dolor y fue quebrantado? Para podernos sanar a nosotros de todo dolor y de todo quebranto. Porque Él tomó y llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias. ¿De dónde vienen dolencias? De dolor, sea físico, sea emocional. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro. Nadie aprecia lo que Jesús hizo. Dice: fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Sabe por qué Jesús aceptó eso? No ser estimado, para que no tengamos miedo a que nadie nos reconozca, o que nadie nos dé las gracias, o que nadie se fije en lo que hacemos o lo que no hacemos. Si Satanás utiliza, mire, el mar de gente para aprisionarnos, y esto, tenemos miedo a la pobreza, y cada vez es más eso que Satanás mete. Porque mire, principalmente los jóvenes tienen miedo. Se me ocurre decir algo: miedo a no tener una ropa de marca, porque ¿qué van a decir los demás si la tienen y yo no? ¿Y cuál es el problema? El miedo, lo que sí me haría miedo es no tener las vestiduras espirituales como deben de estar. ¿Qué más dice en el versículo 4? Dice, hablando de Jesús: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. ¿Para qué cree que Él llevó nuestras enfermedades? Para que usted y yo podamos recibir sanidad.
y sufrió nuestros dolores. ¿Para qué? Para sanarnos a nosotros del dolor. Y dice: y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, póngale atención a esto hasta que se nos quede bien, pero no en la mente del alma, sino del espíritu. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Por qué curados? Porque dice, habla en tiempo, no me recuerdo qué tiempo es este, pero ¿por qué lo dice de esa manera? Porque lo que ha de ser hecho fue ya. Pero mire, Él fue herido por nuestras rebeliones. Hay esperanza para nosotros. Mire, Él nos puede liberar y sanar de toda rebelión que hay en nuestro corazón. Él puede sanar de toda rebelión a nuestros hijos, a los de nuestra casa, porque Él ya fue herido por nuestras rebeliones. Es por eso que hacemos esto en memoria de Él. Él fue herido por nuestras rebeliones. Señor mío, Dios mío, yo recibo esa liberación y sanidad de toda rebelión en mi corazón y los de mi familia también, porque tú ya fuiste herido, ya sufriste las consecuencias de nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Esta palabra pecado también es iniquidad, lo tradujeron como pecado. ¿Qué es la iniquidad? Es la maldad que hay en nuestro corazón, es lo que nos impulsa a pecar. Y también sufrió el castigo para que nosotros podamos tener paz, porque la culpa y la condenación no nos hacen estar en paz. El que está con ese peso de culpa y condenación vive una vida de aflicción, preocupado, no hay paz. Pero ya Jesús sufrió el castigo, y lo mejor, por su llaga. Esta palabra llaga, cuando ya la estudiamos y la escudriñamos, también significa comunión. Y tenemos comunión con la llaga de Jesús cuando hacemos esto en memoria de Él, cuando comemos del pan y bebemos de la copa. Nos identificamos con su llaga, con sus heridas, y por esa gratitud, por esta acción de gracias, recibimos esa sanidad. Y hoy vamos a recibir sanidad. ¿Usted lo cree? Vamos a recibir sanidad. Yo estoy dándole gracias a Dios. Mira, cada rato, Padre, gracias por las sanidades que estás haciendo y que seguirás haciendo en nosotros, en esta congregación, en nuestros hermanos, porque tu palabra es verdad. Tú has dicho y también harás. Amén. Así es que vamos a ponernos a cuentas con el Señor por todo lo que hemos fallado en ser agradecidos con su muerte, con su sangre. ¿Y de qué manera hemos fallado? Pues creyendo las mentiras de Satanás, creyendo de que porque fallamos o porque pecamos no podemos recibir sanidad, o no podemos recibir bendición de Dios, ayuda de Dios, cuando Él nos ha dejado por escrito que si no escatimonia a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él las demás cosas? O también al creer que no vamos a poder cambiar, que no vamos a poder ser libres de estas reacciones de enojo o de pasiones desordenadas, olvidando que Él fue herido por nuestras rebeliones, olvidando que Él derramó su sangre para limpiar nuestro corazón de la maldad, de la iniquidad, de lo que nos impulsa a pecar, que hay en lo más profundo de nuestro corazón. Y vamos a aprovechar este momento para arrepentirnos. Señor, nos reconocemos que somos culpables de no creer a tu anuncio que está en Isaías, de lo que tú padeciste, de lo que tú sufriste en tu cuerpo, en tu alma, tomando nuestro lugar, Señor Jesús, habiendo sido culpado y condenado en nuestro lugar, para que nosotros hoy seamos considerados justos, aunque no lo somos por nosotros mismos, y por esa justicia tuya nosotros poder recibir
la liberación, la sanidad, la restauración que necesitamos. Perdónanos, Señor, perdónanos por esta falta de gratitud que hemos tenido a lo que tú padeciste, a todo lo que fuiste quebrantado, a todo el castigo que tú recibiste en mi lugar, Señor Jesús. Yo me arrepiento. He vivido en pecado, Señor, con estas mentiras del enemigo. Pero hoy me arrepiento y te suplico perdón. Y te suplico que me perdones todo lo que he pecado hasta este momento. Y todo el odio, todo el resentimiento, toda la amargura, todos los remordimientos, Señor, que hay en mi corazón. Yo te suplico que me perdones. Y te suplico que me salves con el poder de tu sangre, Señor Cristo Jesús. Yo renuncio, Señor, renuncio a todo sentimiento de culpa. Renuncio, Señor, a toda condenación. Renuncio, Señor. Renuncio a toda mentira del diablo en mi mente, en mi imaginación. Desecho de mi corazón todo sentimiento de culpa. Vamos, dígalo usted en su mente o con palabras. Diga: yo renuncio a toda culpa, renuncio a toda condenación que viene del enemigo. Señor, yo decido creer a lo que tú eres, a lo que tú has hecho por mí, Señor Jesús. Gracias porque moriste en mi lugar. Gracias porque fuiste castigado en mi lugar. Gracias, Jesús, porque te hiciste maldición en mi lugar al colgar en el madero. Gracias, Jesús, porque tomaste y llevaste todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias, todas nuestras rebeliones, todas nuestras injusticias, todos nuestros pecados, y los clavaste en la cruz, Señor Jesús. Gracias, Jesús, por haber muerto en mi lugar. Gracias para que yo pueda recibir ahora todo lo que compraste para mí con tu propia vida, con tu propia sangre, Cristo Jesús, con tu cuerpo que dejaste que fuera herido, partido, molido, deshecho, para que yo pueda tener salud, sanidad y salud en mi espíritu, en mi alma, en mi cuerpo y en cada área de mi vida. Y ponga sus manos para recibir. Es el Espíritu Santo quien hace la obra en nosotros. Él toma todo lo que Cristo Jesús compró para nosotros y lo opera en nosotros, lo trae a nosotros. Padre bendito, te doy gracias por todo lo que fue comprado con la vida de tu Hijo unigénito para nosotros. Así es que en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, ministro sanidad, Padre, al espíritu, al alma, al cuerpo de cada uno de mis hermanos acá y de los que están viendo y oyendo. Todo tipo de dolencia, todo tipo de enfermedad, cualquiera que sea su nombre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo, le digo a toda dolencia, a toda enfermedad, que se seque, se desarraigue y se quite del cuerpo, del ser de cada uno de nosotros y de los que están viendo y oyendo, y de los de la casa, la familia de cada uno de nosotros. En el nombre del Señor Jesucristo les digo que por su llaga, por sus heridas, reciben sanidad. Somos curados, curados en nuestro cuerpo, curados en nuestra alma, curados en nuestro espíritu, curados en cada área de nuestra vida. Por su llaga, por sus heridas recibimos esta sanidad. Y todo tipo de dolencia y enfermedad se quita, se aparta, se aleja de nosotros y de nuestra casa. La casa de cada uno sea libre de todo espíritu de enfermedad, sea libre de todo espíritu contrario a Cristo Jesús. Todo espíritu de rebelión le expulso.
de cada uno de los miembros de este ministerio y de los que están viendo y oyendo, y de la casa de cada uno. Todos los de tu casa, los de tu familia, tus hijos, sean libres de toda rebelión, porque escrito está que Jesús fue herido por nuestras rebeliones. Rebelión, no tienes parte ni suerte con nosotros. Jesús te clavó en la cruz del Calvario y lo creemos. Así que renunciamos a toda rebelión. Yo renuncio, Señor, a toda rebelión en mi corazón. Y todos los de mi casa, usted dígalo, todos los de mi casa, mi familia, recibimos liberación, sanidad de toda rebelión en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro ser y aún en nuestro cuerpo. Todo lo que nuestro cuerpo se revela en contra de la soberanía del Altísimo, en el nombre de Jesús renuncio a toda esa rebelión y se quita de mí por el poder de la palabra viva, por la llaga de Cristo Jesús, por las heridas de Cristo Jesús. Recibimos liberación, recibimos sanidad divina. Y Padre eterno, yo ministro vida al ser de cada uno. Todos somos llenos, diga, yo me lleno de la vida de Cristo. Todo mi ser recibe vida, la vida de Cristo que está en su sangre, la vida de Cristo que está en su palabra. Yo la recibo ahora. Todo mi ser sea lleno de la vida de Cristo, y los de mi casa, los de mi familia, sean llenos de la vida de Cristo, saturados con la vida de Cristo. Mi casa, el ambiente de mi casa sea lleno de vida, de la vida divina, por el poder de la sangre de Cristo, por el poder de su palabra. Gracias, Padre, porque recibimos vida y vida en abundancia, Padre, para gloria tuya en Cristo. Vamos a cantar.